Vamos a hablar un poco de la diversidad de mieles. Como sabrán, las características de la miel dependen de las flores que usan las abejas para recolectar el néctar. Dada la gran diversidad de ambientes y de floras que existen en nuestro país, se pueden obtener una gran cantidad de mieles diferentes. Una de las primeras características que observamos en la miel es el color. Muchas son de color ámbar, pero también pueden ser claras, como la miel de algarrobo, muy oscuras, como la miel de pájaro bobo de Mendoza y San Juan, tener tonalidades rojizas como la de quebracho colorado o un color amarillo intenso como la miel de girasol. Otra característica fácilmente observable es la cristalización, que si se produce en forma rápida genera cristales pequeños y finitos, y si es lenta puede generar cristales de gran tamaño. Hay algunas mieles que permanecen líquidas durante todo el tiempo, como por ejemplo la miel de Catay de la isla. Una característica que podemos percibir al destapar el frasco es el olor. Hay olores florales, como por ejemplo las mieles de azares de San Pedro, químicos como la miel de Atamisqui de Santiago del Estero, o frutales como pueden ser la miel de Catay o algunas mieles de monte, que tienen olores similares a los de ciruelas pasas. También podemos considerar el gusto, que en general, por supuesto, es dulce, con distintos grados de dulzor, pero hay mieles que también pueden tener unas notas ácidas o ser ligeramente saladas o amargas. En este momento quería aprovechar para recomendarles algunas cuestiones a tener en cuenta en esta época particular del año, que es el final de cosecha, el inicio del otoño, en el momento en que la planta empieza a prepararse para el reposo invernal. Uno de los factores primeros a tener en cuenta es la observación de síntomas que van apareciendo en esta época en particular, antes de la caída final de hoja, con síntomas generales como el cambio de color prematuro de la hoja, la caída prematura, antes que el normal del cuadro, achicamiento de hojas, algunas ramitas secas, cambio de color anticipado, etc. Todas esas cuestiones a tener en cuenta que son posibles factores que estén asociados a una problemática de podredumbre radicular. Entonces, un primer elemento a tener en cuenta es el tipo de suelo donde está implantado o donde está la parte afectada de plantas. Puede ser una o varias, puede ser la planta completa o partes de ella. Una forma práctica es, los suelos arcillosos o más pesados, conocidos como pesados, suelen tener más capacidad de retención de agua, y esto puede llegar a generar podredumbre de raíces. Hay maneras prácticas de verlo, haciendo chorizos o amasando el suelo agregándole agua. Si uno puede armar una bolita o un choricito sin problemas, eso nos va a indicar de la plasticidad, y esa plasticidad está asociada a la cantidad de arcilla que tiene el agua del suelo y la capacidad de retención de agua que va a tener. Otro, que no es solo la textura, sino también la presencia de sales. Generalmente las sales sódicas son las más temidas porque genera una sequía fisiológica en la planta no puede absorber agua y se empieza a secar. Pueden haber sales de otro tipo, no sódicas también, pero todas ellas generan problemas. Eso muchas veces se observa al final de la temporada, en las calles que se empiezan a poner más blancas, luego del corte de riego. También se observa en bajos, donde empieza a aflorar el salitre, sobre todo en cabeceras, en lugares donde hay más problemas con el riego, ¿no? También problemas de nivelación. Esas cuestiones hay que ir viéndolas porque pueden ser factores que estén contribuyendo a esa podredumbre radicular y no sea específicamente un patógeno el causante directo. Otra posibilidad de inconveniente son la presencia de capas endurecidas, algunas de ellas debidas a mantos rocosos, pedregullos, o sea, cantos rodados más que nada, pero también presencia de carbonatos de calcio que hacen costras muy duras, que es muy difícil que la planta los pueda romper, y en esos lugares se acumula agua, queda como napas colgadas que hacen como una palangana de agua bajo tierra que empieza a podrir esa zona del cuadro. Esos son todos factores a tener en cuenta, junto con el mantenimiento de los desagües, que en caso de tenerlos, sobre todo adentro del predio, es muy importante
que el productor haga un mantenimiento adecuado, que muchas veces no están en perfectas condiciones, pero con la función que debe cumplir, que es que el agua en exceso que está en el cuadro del monte frutal pueda desplazarse y ser eliminada hacia un desagüe colector, hacia un paleocauce, hacia otro lugar más bajo que no interfiera con nuestros cultivos. Asociado al patógeno, como otra de las causas posibles de la enfermedad de podredumbre de raíces, la más conocida y que se ha detectado en mayor medida ha sido la Phytophthora, conocida como Phytophthora cactorum, que es un patógeno que se instala en raíces profundas y bueno, cuesta bastante controlarlo y erradicarlo. Por ese motivo también es importante tener en cuenta factores como los de la susceptibilidad varietal y asociada a la combinación con el portainjerto. Por ejemplo, en relación a los manzanos hay una susceptibilidad varietal, varietal, sobre todo en el grupo de las galas, pero también no quita que a las red de licios y sus clones también afecte, sobre todo en montes de varios años, de más de 15 o 20 años y principalmente que suelen estar en portainjertos francos. Después hay una susceptibilidad decreciente, digamos, hay pies mucho más susceptibles como el MM106 que se ha dejado de usar por este motivo, pero también hay otros que tienen problemas como el EM26 y en menor medida el EM9 que es bastante resistente. Pero en general los más difundidos de la zona son el MM111, el M7, el MI793. Esos portainjertos en general no presentan demasiados problemas con un manejo equilibrado del monte, ¿no? Igualmente ocurre con los francos en peras, que es el portainjerto más difundido en nuestra zona, y principalmente en la combinación con la variedad Williams, que es muy susceptible y suele presentar problemas. No obstante, a la asfixia radicular generada por el anegamiento, los francos suelen comportarse bastante bien. Pero bueno, cuando se van sumando causales de deterioro, y vamos a seguir viendo algunos elementos más, todo lleva a que la pudrición prolifere. Todos estos factores que desmejoran el vigor natural de la planta y el crecimiento normal afectan en forma directa a la fotosíntesis. La fotosíntesis, que es la forma de generar reservas y energía de la planta, se traduce naturalmente en una menor calidad de fruto, en menor tamaño, etc. Por eso son tan importantes estos elementos a tener en cuenta para que la planta no llegue a ese estado. Bueno, en cuanto a qué hay que mirar, qué hay que observar en el monte al momento de prestar atención si estamos presentes frente a esta enfermedad, lo que dijimos al principio, que es el cambio prematuro de color de hojas, el cambio rojizo anticipado, la caída prematura de hojas, de parte de la planta completa, de varias, en la misma fila. Bueno, todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas muy en cuenta. También mirando el tronco, si se sale la corteza fácilmente, al presionarla levemente se hunde. Después otra cuestión que empieza a manifestarse como un aspecto de necrosis, de mortandad del tronco. También empiezan a aparecer exudados, que puede ser el típico, que es como una mancha oleosa, aceitosa, pero en casos más avanzados se empieza eso a ver como con aspecto de muerto. En los carosos también aparecen esos exudados que parecen una mancha plomiza, y finalmente aparece gomosis, que es la reacción normal de la planta ante cualquier estrés. Pero bueno, todo eso va indicando que hay un problema a nivel de raíz, sobre todo cuando están cerca de la zona del cuello. Otra forma de comprobar la presencia de Phytophthora es un síntoma muy típico, que cuando se corta la corteza en forma paralela a la corteza, se levanta, se ve la madera blanca de fondo, que es lo que se debe ver, se empieza a ver una mancha color rojizo intenso, color té, borrabino, bien oscura, y que en algunos casos puede llegar hasta emitir un olor a fermento. Bueno, esa es la forma casi de comprobar que está presente este patógeno. Otra, a nivel de frutos, bueno, se empiezan a ver frutos más chicos, también a nivel de hojas más chicas, pero los frutos más chicos se empiezan a ver durante la temporada. Estos frutos muchas veces tienen una madurez prematura, o sea que en conservación empiezan a salpicar los lotes, o sea que también es un problema que se genera luego afuera de la chacra.
Otro aspecto a tener en cuenta es la apariencia generalizada de la planta, donde se empiezan a ver ramitas secas, muertas, además de ramas grandes, pero todo el aspecto de la planta empieza a mostrar un decaimiento. Y bueno, a nivel productivo, a nivel de rendimiento, esas plantas suelen tener mucha menos producción que las plantas en estado normal y sano. Algunas de las recomendaciones que queremos darles para evitar estos problemas son una nivelación óptima al momento de la plantación del cuadro, es lo ideal. En caso que el cuadro ya esté desarrollado, tenga varios años y se detecten estos lugares con problemas de nivelación, acomodarlos de alguna manera, por ejemplo con el uso de algún rastrón, en caso de no tener un cuadrante, que sería lo ideal. Tratar de que el agua no se encharque. Otro, y que no haya en las cabeceras exceso o falta. Todo ese tipo de problemas que suelen pasar. Otra es plantar siempre, idealmente, en bordos para evitar que el agua toque el cuello de la planta. Otra es evitar que una vez plantado y dado el primer riego, la planta suele asentarse y la unión del injerto con la variedad suele quedar por debajo del nivel final del suelo o del bordo. Entonces esa es una vía de ingreso de la enfermedad. Entonces siempre garantizar que la unión del injerto con la variedad quede a unos 20-30 centímetros por encima del nivel del suelo. Y lo ideal, hacer un bordo, por lo menos para los primeros años del desarrollo de ese cuadro frutal. Otra cuestión a tener muy en cuenta es evitar los excesos de fertilización nitrogenada, que eso también favorece la proliferación de la enfermedad. Y finalmente, otra cuestión muy importante y no menor es mantener los cuadros, los desagües de los cuadros muy limpios, libres de malezas, profundizarlos en lo posible y que estén conectados con un desagüe colector de la zona, que eso bueno, se puede trabajar con el consorcio del lugar, en todo caso que falte algún tramo, ver cómo se puede garantizar que eso ocurra, o incluso con bombeo para sacar el agua de ese desagüe, que no quede estancada y volviendo por debajo hacia la napa que está afectando al cuadro frutal. Otro aspecto importante es el de colocar freatímetros, que son en esencia un caño perforado de 2 metros que va en el centro del cuadro, con la idea de ver la dinámica que tiene esa napa. Hay que medirlo periódicamente, digamos frecuentemente, 1 o 2 veces por semana, como para tener una idea de qué está pasando con esa napa y a qué altura está respecto de la superficie del cuadro. La raíz tiene que tener un área libre de humedad, entonces es importante que eso se encuentre al menos a 1 metro de distancia. Uno de los freatímetros fáciles de construir, que se hace con un caño de PVC de 110, tiene la posibilidad de incorporar un flotante. Entonces uno puede observar en forma directa si se está elevando o está deprimiendo la napa. Entonces, en caso de que ese flotante esté ascendiendo, o sea que la napa se está acercando a la superficie y va a haber más asfixia radicular, habría que evitar dar ese riego en función de la altura, ¿no? Siempre que sea mayor a 1 metro no habría problema. En cuanto a los tratamientos que pueden llegar a realizarse, es un tema bastante complejo, digamos. Todo lo que se busca siempre es ayudar a la planta de alguna manera afectada para que mejore el comportamiento, su funcionamiento fotosintético. Esa hoja afectada, esos bordes quemados empiecen a mejorarse, la hoja mejore el funcionamiento general de la planta. Pero bueno, el aporte de materia orgánica siempre contribuye, hay que tener mucho cuidado que esa materia orgánica esté compostada, no ponerla en forma directa, traída desde el lugar que se la fue a buscar o donde la compró, ya sea en un corral, de una avícola, etc. Y estar compostada en el mismo predio, traída de un lugar donde lo hayan compostado previamente. Eso evita que haya patógenos de varios tipos y enfermedades que después nos van a traer muchos dolores de cabeza. En cuanto a productos, bueno, un elemento que tiene su cuestionamiento por ser un metal pesado es el cobre, que tiene una acción bastante limitada por ser de acción ascendente dentro de la planta. Entonces, una manera que podría aplicarse es descalzando levemente la planta, digamos, sacando la tierra en la zona de la unión de la raíz con la parte aérea, en el cuello de la raíz, hasta descubrir un poco las raíces y aplicar una dilución ahí, puede ser una pasta bordelesa, pero si no cualquier producto a base de cobre. Esto puede llegar a tener alguna mejora.
Y bueno, sumado con algún fertilizante que haga reaccionar a la planta. Respecto al cobre, una de las ventajas que tiene es que está aceptado en la producción orgánica, en la legislación vigente, con restricciones al año 2020 de una tolerancia de hasta 6 kilos por hectárea por año. Anteriormente se utilizaban productos de síntesis, fungicidas de síntesis, que hoy están seriamente cuestionados, entonces tal vez no se los recomienda demasiado en el momento, en la actualidad. Entonces preferimos que se haga un manejo alternativo. Han empezado a surgir nuevos elementos en base a sustancias orgánicas, a fermentaciones naturales, a aminoácidos, a combinaciones con fertilizantes de síntesis orgánica, etcétera, que tienen acción bioestimulante que mejoran el comportamiento de la planta frente al ataque de estos patógenos. Más allá de todas las recomendaciones que se puedan dar de posibles productos a aplicar, siempre hay que respetar las recomendaciones del fabricante que figuran en el marbete y contar con la receta y el asesoramiento técnico de un ingeniero agrónomo. Otros aspectos a tener muy en cuenta que a veces por la dinámica propia del trabajo en la chacra llevan a confundirse o a olvidarse de tener en cuenta algunos recaudos es, por ejemplo, la presencia de frutos que han quedado en el cuadro luego de la cosecha una vez terminada, no se han llevado, no, han quedado en el suelo, ni siquiera se han podido aprovechar para la industria, sobre todo en montes que tienen problemas de esta enfermedad. Ese puede ser un foco de infección, entonces habría que siempre evitar dejarlos ahí, ya sea enterrándolos, destruyéndolos, buscando la manera de que no quede una fuente de inóculo presente. Otra que hemos visto en forma reiterada es la presencia de troncos de leña, de madera que se ha retirado del monte afectado, pero queda apilada y acopiada a un costado del cuadro mismo o se lo traslada a otra parte de la chacra donde hay un cuadro sano. Bueno, esa fuente de inóculo presente es un potencial riesgo. Entonces, ¿qué se pide? En esos casos, o llevar la madera a un lugar donde no haya plantas frutales en cercanías o destruirla, no queda otra alternativa, porque si no la enfermedad se va trasladando de un lado a otro sin problema. Otro aspecto muy importante es en montes que tienen daños por presencia de Phytophthora, se suele diseminar o puede haber riesgo de diseminación con el uso de la picadora de podos. Que el inóculo queda presente en el cuadro, luego de finalizada de poda y pasado este implemento, y el traslado de esa misma herramienta a un cuadro donde no hay problemas. Entonces, ese puede ser una fuente, una vía de ingreso. Entonces, habría que desinfectar muy bien esa herramienta antes de usarla en cada cuadro. Y en los cuadros que hay presencia de esta enfermedad habría que evitar su uso. Y sobre todo en casos en que la herramienta tiene un uso compartido a nivel de grupos de trabajo, a nivel de empresa, de cooperativas, como sea. Tener mucho cuidado. Bueno, todas estas recomendaciones siempre van a ser muy útiles y fundamentales para tener en cuenta al momento de la plantación, hacer un análisis de suelo, físico-químico, también de patógenos, presencia, si hay nematodos, todo ese tipo de cuestiones que debería siempre hacerse como rutina. Y bueno, contar con el apoyo y seguimiento de los técnicos que tengan cercana a su zona y bueno, sabiendo que desde INTA les ponemos una mano siempre, pueden contar con nosotros, les dejamos las vías de contacto para que se puedan comunicar, ya sea a través de la página de Facebook de INTA Roca, a través del número de teléfono, por contacto por WhatsApp también, a través de correo electrónico y incluso una nueva aplicación se llama INTA Agencia Virtual, que la pueden descargar gratuitamente. También pueden contactarnos por esa vía. Bueno, tenemos una producción de carne vacuna a lo largo del primer trimestre del año 2020 que ha alcanzado un nivel aproximadamente 4 a 5% superior a lo que habíamos observado en los primeros 3 meses del año 2019. Este comportamiento se da en parte como una inercia del gran nivel de producción que había alcanzado la cadena ganadera en los últimos meses del año 2019, orientado tanto a sostener un consumo interno que rondaba los 50 kilos como un nivel récord de exportaciones que en un aproximadamente 75-80% estaban dirigidos a China.
a partir de finales del 2019 ya empezó a haber algunos problemas primero comerciales con los envíos a China, que luego pasaron a ser sanitarios en términos de la población, en parte un poco lo que estamos viviendo hoy en el hemisferio occidental, que han retraído los embarques de carne vacuna que exportamos a China aproximadamente en un 40-50%. Es que esperamos que el primer mercado que recupere los niveles de envío sea China, dado que hoy los problemas sanitarios están en la Unión Europea, Estados Unidos y otros mercados de Occidente. Bueno, en los últimos meses hemos tenido la complicación del coronavirus que ha afectado a todos los mercados por igual, tanto a los que exportamos carne vacuna como la Argentina, Brasil o Uruguay, como a los grandes demandantes tanto del hemisferio occidental como los del lejano oriente. El principal problema lo tuvimos en China durante los últimos días de enero y febrero debido al coronavirus que paralizó prácticamente la actividad en aquel mercado y ni siquiera teníamos la logística disponible para descargar los contenedores en los puertos. Lentamente, de la mano de la mejora de la situación sanitaria en China, esto se fue solucionando a lo largo de las últimas semanas del mes de marzo y lo que llevamos del corriente mes de abril. Sin embargo, esta pandemia fue trasladándose hacia el oeste y hoy nos afecta principalmente en nuestros mercados del hemisferio occidental. La Unión Europea, donde enviamos los cortes de mayor valor, como los de la cuota Hilton y también los cortes de carne engordada a corral de la cuota 481, como así también en el recientemente recuperado mercado de los Estados Unidos. Nosotros que habíamos alcanzado buenos valores para la cuota Hilton en los primeros días de este año 2020, que llegamos a recuperarlo hasta niveles de los $13.000 por tonelada, hoy nos vemos con varios contratos que están siendo sujetos a renegociación entre los importadores y nuestros frigoríficos, así también como la no realización de nuevos contratos, dada la incertidumbre que hay en la Unión Europea, donde nuestro principal cliente, que es el segmento Horeca de hoteles, restaurantes y catering, ha visto disminuida su demanda casi a cero, dado el confinamiento obligatorio, tal como lo estamos viviendo nosotros en Argentina, que se está dando en la mayoría de los países de Europa. Estados Unidos está sufriendo una situación similar y nosotros que accedemos básicamente a los mercados de la costa este, vemos que la logística de los puertos está muy complicada y la demanda también se ha reducido significativamente, por lo cual la posibilidad de exportar carne a este mercado también está siendo muy restringida y hoy prácticamente la exportación está sujeta a lo que es la incipiente recuperación que vemos en China, que ya ha pasado lo peor de esta pandemia del coronavirus. Hola, ¿cómo les va? Habrán visto que este año es particular para los que tienen huertas en sus casas. No hemos realizado las capacitaciones que hacemos en distintos barrios y organizaciones debido a la pandemia y el aislamiento preventivo social obligatorio, pero desde INTA queríamos estar con ustedes acompañando en lo que es la producción familiar de la huerta, con estos videos y materiales tutoriales elaborados por nuestros profesionales para que puedan resolver algunas dudas iniciales que tienen que ver tanto con el inicio de la huerta como con el cuidado y obviamente la reproducción de la misma a través de guardar las semillas y poder pensar las campañas venideras. En este primer momento vamos a estar con Alejandro Signorelli, él es del INTA de Bedia, también trabaja en Junín, es ingeniero agrónomo y nos va a explicar cómo preparar el terreno para iniciar la huerta de otoño-invierno. Mi nombre es Alejandro Signorelli, soy ingeniero agrónomo del INTA. Los invito a sumarse a estos tutoriales con información básica sobre la producción hortícola familiar. La huerta y la granja familiar son una fuente de alimentación importante para la familia, que aportan no solo vitaminas y minerales, sino también proteínas. La autoproducción de alimentos nos asegura tener a disposición alimentos frescos y sanos, ¿no? Y consumir alimentos sanos nos hace sentir bien. En este sentido, las hortalizas aportan, como dijimos, vitaminas, minerales, fibras, como así también son una fuente importante de proteínas a partir de la producción, por ejemplo, de porotos, habas, arvejas, ¿no? Así que es fundamental para la seguridad y la soberanía alimentaria poder producir nuestros propios alimentos en casa. Recorriendo el campo, una ventana a nuestros territorios. Entrevistas, informes, novedades y toda la información para el sector agropecuario. Un programa donde la ruralidad
es protagonista de nuestro desarrollo. Todos los martes, desde las 21 horas, por Clifford TV. Hola a todos y muy bienvenidos al segundo programa de Recorriendo el Campo, un programa dedicado íntegramente a la actividad rural. Este programa llega a ustedes gracias al trabajo en conjunto de Clifford e INTA. Para empezar a desarrollar el programa del día de la fecha, veremos los títulos. Cambio rural en UNTER. Un grupo de productores se conforman para llevar adelante mejoras en sus unidades productivas. Hablamos con el ingeniero Adrián Umanti. Monitoreo en la cuenca Arrecifes. La Agencia de Extensión Rural del INTA organizó una jornada de trabajo orientada a conocer las herramientas existentes para el monitoreo de la cuenca del río Arrecifes. Cabaña El Harem. Continuamos la charla con Carlos Mario Laborde, cara visible de la cabaña El Harem. Mónica Filippi de INTA Chivilcoy nos cuenta todo sobre alimentación saludable. Muy bien, hasta ahí los títulos de nuestro segundo programa. Para empezar a desarrollar el mismo, iremos hasta UNTER, donde escucharemos al ingeniero Adrián Umanti, que nos contará de qué se trata el proyecto UNTER en Acción. Son productores agropecuarios que junto al INTA buscan sacar el mayor provecho a toda la actividad rural. Con ustedes, el primer informe. Muy bien, muy contento, incluso se han sumado productores nuevos. Así que sí, venimos juntándonos todos los meses, así que venimos bien y muy contentos como estamos trabajando. El primer objetivo era juntar un grupo de productores, conocernos, entrar en confianza, abrir, que los productores se abran para compartir sus experiencias. Eso se viene logrando bien y después lograr objetivos individuales que bueno, son puntuales de cada productor. Pero bueno, mejorar problemas productivos, problemas de malezas, que esos también de a poco vamos trabajando, incorporar los registros, bueno, una serie de cuestiones que son individuales y grupales que la vamos abordando un poco en cada reunión mensual. El primer objetivo es seguir fortaleciéndonos como grupo, eso es muy importante. A veces algunos productores, por cuestiones laborales y del trabajo en el campo, que siempre se le complica encontrar un espacio para juntarnos en grupo. Esa es la primera meta, digamos, que puedan ellos estar presentes en la mayoría de las reuniones y poder trabajar, porque una reunión es un día de trabajo, digamos. Así que bueno, ese es el primer objetivo, que podamos juntarnos, que podamos aprender todos, que un productor pueda aprender de lo que está haciendo el otro. Bueno, eso es lo primero, y después lograr que a todos le vaya mejor, digamos. Ese es el objetivo de conformación del grupo. Mejorar los índices que tienen en la ganadería, los índices productivos, la eficiencia de la empresa agropecuaria. Esos son los objetivos globales, y capacitarnos, aprender, y después, bueno, hay algunos objetivos puntuales, por ejemplo, que han salido de estas reuniones grupales y propuestas de los mismos productores, que han sido, por ejemplo, la compra de insumos en conjunto o la cotización de insumos en conjunto. Esa fue algo interesante que ya algo estamos haciendo. Después objetivos por ejemplo, de comercialización, ¿sí? de juntar distintas cotizaciones de empresas agropecuarias, compararlas y también de tratar de juntarse varios productores para poder comercializar juntos y abaratar los costos, mejorar las condiciones. Esos son algunos otros objetivos que venimos trabajando y que se están cumpliendo. Así escuchábamos la palabra del ingeniero agrónomo Adrián Umanti con todo lo referido al proyecto UNTER en Acción. Ahora sí,
Cambiando el ángulo de la información, nos vamos a una jornada de trabajo realizada por el INTA Arrecife. Dicha jornada se llevó a cabo en la cuenca del río Arrecife. Dicho río en nuestra ciudad pasa con el nombre de Río Roja. Las jornadas se llevan a cabo para poder recolectar información y así poder realizar distintos informes. Con ustedes la primera parte de la nota. Surge porque el año pasado se declaró de interés municipal la red de monitoreo del río y después, un poco charlando tanto como con concejales como con los bomberos, nos dábamos cuenta que por ahí se termina declarando interés, pero sin entender qué significancia tiene a nivel local la red, qué utilidad tiene y qué información es la que está brindando. Entonces, partiendo de esa base, empezamos a ver la necesidad de generar este tipo de jornadas donde la idea además no es solamente que ellas vengan, en este caso son dos investigadores del Instituto de Castelar, que vengan y cuenten, hagan como una charla o una causa más magistral, digamos, desde la investigación, sino que tuviera un ida y vuelta, que pudiéramos dialogar con los bomberos, en este caso, con el municipio, con las distintas instituciones intermedias, acerca de cómo les resulta a ellos desde la información que les brinda la red, qué otras cuestiones les parecían que podían llegar a complementar la información, otras dudas que surgieron a raíz de distintos trabajos que se hicieron a nivel local en el río. Entonces nos parecía que era una buena instancia de empezar a poner en la mesa algunos temas que por ahí surgían más en charlas individuales y no en niveles institucionales. Por eso también elegimos el Consejo Deliberante como lugar para empezar a generar este tipo de jornadas, porque creemos que en esto de la institucionalidad, de empezar a darle un rol fundamental a las instituciones y que de ahí, digamos, también sirva para que esto se haga más transversal en toda la comunidad. Al encontrarme entre gente muy activa, como la que me encontré hoy, o sea, un grupo de gente que participó, que habló, que discutió, o sea, que intercambió ideas, la visión de que los conocimientos que nosotros estamos compartiendo ahora son muy significativos y que tienen que tener que ver con nuestros conocimientos escolares, no es una idea que surge espontáneamente, es una idea que viene trabajándose hace muchos años entre los maestros en general. Yo eso lo veo y lo alimento en la formación de docentes en el área de ciencias sociales, lo comparto con mis colegas docentes en las escuelas primarias, lo presentan en las ferias de ciencias a veces y otras veces no los presentan los niños, a veces dentro del aula cuando van los practicantes y con las practicantes en el aula. O sea, existe todo un entramado que viene moviéndose en torno a esto, pero que para ser sistematizado requiere ser reconocido, ¿no? Entonces, lo que yo escucho hoy acá tiene mucho que ver con cuestiones que pueden sistematizarse ya desde una necesidad, porque apenas lo mencioné, vos fíjate, me pedís que lo difunda, lo explique, lo comunique. Y la gente que estaba acá también le dio importancia, porque tienen hijos, porque los escuchan a sus hijos, porque saben que a los niños les interesa mucho, sobre todo a los niños de primaria, ese conocimiento con el cual ellos están relacionados en su vida cotidiana. Es la base como para que pueda desarrollar un conocimiento más complejo. O sea, el pensamiento complejo se alimenta de la relación que tiene con lo cotidiano en el niño. Entonces, el entusiasmo del niño, la concentración, la posibilidad de abstraer, están comunicadas directamente con el interés que le representa. Y si el interés es social, nos garantiza que reúne a la mayoría de los que están dentro del aula, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es en general. El tema es ahora cómo hacemos para comunicarnos entre nosotros en torno a estas cuestiones. Es un punto de partida, creo. Bueno, nuestra articulación nace desde la red de monitoreo del río con la gente del Instituto de Clima y Agua de Castelar. Ya ni bien yo me incorporo a la agencia en el año 2014, se estaba ampliando las unidades de toma de datos de la red de la cuenca.
Ahí es donde empiezan mis primeras, por lo menos, articulaciones, que fue como te decía, con el Instituto de Clima y Agua, ayudábamos, colaborábamos en la toma de datos y articulábamos muchas veces con instituciones locales o con el municipio para que esto funcionara y llegara a los tomadores de decisiones. En este caso era el municipio y los bomberos. Así que ahí fue las primeras articulaciones. Interesante jornada realizada por INTA Arrecife en la cuenca de nuestro río. En el próximo programa te llevaremos más informes referidos al tema que acabas de ver. Ahora sí, vamos a cambiar un poquito la información. Vamos a hablar de productores locales. En el primer programa te acercamos una parte de la nota con Carlos Laborde. Hoy nos contará cómo se hizo cargo de este proyecto familiar en el siguiente informe. Digamos, el ovino no está siendo en esta zona visto como unidad de negocio. Una vez que uno logra que el productor pueda ver el ovino como unidad de negocio, ahí los números cambian por completo y el trabajo cambia por completo y la forma de producir cambia por completo. Entonces ahí es donde empiezan los desafíos, ¿no? A veces viene un productor y te habla de un montón de cosas y yo siempre tengo una pregunta clave que a mí me permite saber si el productor, digamos, es un productor realmente o es un tenedor. Che, ¿qué porcentaje de señalada tenés? No tengo ni idea. Entonces, claro, ni siquiera a veces los productores saben el porcentaje de señalada que tienen, ¿no? Es como si decir, bueno, coseché la soja, ¿cuánto te rindió? No tengo ni idea. Hay que empezar, digamos, a ver. Cuando uno empieza a ver el ovino como unidad de negocio, empieza a evaluar un montón de cosas, empieza a tener los números más claros y empieza a ver el ovino como un negocio. Vino un día un productor y me dice, no, yo tengo las ovejas para regalar los corderos a un amigo. Y digo, chi, ¿por qué no le regalas un ternero? ¿Cómo le voy a regalar un ternero? Y es lo mismo, un cordero, un ternero, para vos, si sos productor es lo mismo. Entonces se largó a reír y me dice, sí, la verdad que tenés razón. Y bueno, esas cosas son lo que hoy yo me encuentro que pasa acá en nuestra zona. Hay que, digamos, trabajamos y hablamos permanentemente con los productores para empezar a hacerlos ver el negocio, que en el ovino hay un negocio, ¿sí? Que producir ovinos no es lo mismo que tener ovinos. Bien, desde Cabaña El Harem, algo innovador que fue lo que nosotros empezamos a trabajar con la aplicación de biotecnología ligada a la parte de carne, ¿sí? Siempre digamos, si bien en algunas exposiciones se empezó a aplicar hace 2 años, la genética se venía midiendo, digamos, con el ojo. Entonces veíamos un animal, bueno, es lindo, es feo, tiene buena cabeza, buenos cuartos, buen pecho, es largo, profundo, pero es lo que veíamos. Y nadie sabía lo que tenía ese animal adentro o cuánto me iba a transmitir ese animal en la descendencia de sus hijos. Lo que nosotros hicimos y empezamos a trabajar fue de manera diferente aplicando la biotecnología con respecto a las mediciones de carcasa mediante ecografía. Uno puede medir un montón de cosas, ¿sí?, que te permiten saber realmente cuánto de bueno tiene el animal que vos estás viendo con tu ojo y cuánto de real es lo que vos ves y lo puedes corroborar o no. Que a veces nos pasa que vemos un animal hermoso, pero quizás el que vemos más lindo por afuera no es el mejor. Entonces eso es lo que nosotros, digamos, vinimos a romper un poco con eso y empezamos a trabajar de esa manera, metiendo la parte de ciencia y biotecnología, la formación de DEPS, el trabajo con genetistas, en un proyecto de mejoramiento genético constante, que estamos desarrollando un proyecto con una genetista de Córdoba que viene todos los meses, cada 2 meses, está viniendo, toma, muestra datos, se los lleva, los procesa, generamos DEPS. O sea, rompimos un poco con el tradicionalismo de ver los animales y decir qué lindo, bueno, me llevo con decir, bueno, no,
Sí, es lindo, fenómeno, me gusta, pero tengo la información de papeles, lo que realmente me respalda lo que estoy viendo. Con respecto a Ley Ovina, me parece que vienen haciendo un trabajo extraordinario, ¿sí? Tanto sea Ley Ovina de Nación como provincia. Conozco a todos, he tenido la oportunidad de estar en contacto con todos los chicos que están con Ley Ovina. Vienen haciendo un laburo tremendo, digno de felicitarlos, porque vienen acompañando mucho al productor y yo creo que no es poca cosa lo que vienen haciendo. Es un trabajo muy importante el que vienen realizando. Y yo creo que el productor también debería conocer muchas cosas, porque, a ver, la mayoría de los productores me dicen, che, ¿y los créditos de Ley Ovina, cómo hacemos? Están, los créditos están, solamente hay que hacer el proyecto con seriedad, están las personas que hacen los proyectos salen, el dinero se paga. Yo tengo clientes que le hemos vendido a varios clientes por Ley Ovina y realmente muy conformes, y bueno, lo que pasa es que hay que tener ganas de producir. Para seguir desarrollando nuestro programa, iremos a la parte de frutas y hortalizas. Escucharemos consejos de la ingeniera Filippi, que nos contará cómo tener una buena producción en el siguiente informe. Vos sabés que la fruta es, como recurso alimentario, es, así como las hortalizas, una importante fuente de vitaminas, minerales y fibras, y el hecho de producirlas en la familia nos permite contar con todo su potencial. Vos sabés que la poscosecha de la fruta hace perder muchas vitaminas y todo ese valor alimenticio al pasar un tiempo, y sobre todo en aquellas frutas que no tienen una buena conservación por frío, estamos perdiendo un montón de nutrimentos muy valorados para la salud. Entonces, el hecho de poder contar con un árbol en el fondo de casa nos permite aprovechar todos estos principios activos fundamentales para la salud de manera fresca e inagotable, digamos. Y sobre todo es muy importante el consumo de todo tipo de frutas para ampliar el rango de vitaminas y minerales que estamos consumiendo. Tratarse de un árbol frutal que tiene un tamaño bastante importante, el hecho de la aplicación de químicos tiene que tener el doble de cuidado, y porque no solamente lo estamos aplicando al árbol, sino que lo estamos aplicando a nosotros mismos. No solamente el residuo queda en la fruta, y debería rigurosamente considerarse el periodo de cadencia de ese producto, sino que además nos autoinfectamos con la aplicación. Por eso hay muchas estrategias a través del uso de trampas, como dijimos, y también el calendario fenológico que nos indica las aplicaciones en los momentos oportunos para evitar y prevenir muchas plagas y enfermedades. Se desarrollaron, la charla de hoy tuvo en cuenta cuáles son esos momentos que, como dijimos, es la caída de las hojas, el inicio de la brotación y el hinchamiento de las yemas. Son esos tres momentos fundamentales para considerar cuáles son los problemas, cuáles son las condiciones ambientales del momento y de qué manera los podemos prevenir. Hasta ahí algunos de los consejos que nos daba la ingeniera Filippi, que ahora nos va a contar cómo deben podarse las plantas frutales y no caer en los errores más comunes. Primero, preguntarnos por
qué podamos? En realidad nosotros podamos para aumentar la producción, mantener una estructura del árbol que nos permita la cosecha y además para mantener y alargar el periodo de producción del árbol. Mantener la madera más joven, que es la que tiene mayor capacidad de florecer y fructificar. Vimos los distintos tipos de frutales, vimos que los que necesitaban mayor intensidad de poda, como es el caso de los durazneros y los ciruelos, que son los que producen en las ramas de un año. No debemos dejar envejecer esas ramas en el árbol porque de productivas se van a convertir en improductivas. ¿Cómo las eliminamos? A través de la poda. Vimos el caso de los frutales de pepita, como el manzano, el peral y el membrillero, que requieren de podas más leves porque tienen más capacidad de producir flores en ramas más viejas. Lo fundamental es una buena poda de formación para que el tronco sea bien bajo y las ramificaciones o la inclinación de las ramas sean bien en ángulo abierto. ¿Por qué? Porque las ramas verticales inhiben totalmente el desarrollo de las yemas florales y de la fructificación. Entonces, el primer tip que tomamos fue eliminar todas esas ramas con dirección vertical y sobre todo eliminar todas las ramas enfermas que son improductivas y que son el reservorio de esporas de hongos y plagas. Más que interesante todo lo que nos ha enseñado la ingeniera Filippi. Cabe recordar que dicha ingeniera es de la ciudad de Chivilcoy y ha visitado nuestra ciudad y nuestros estudios y nos ha dejado un extenso conocimiento sobre las plantas frutales. Ahora sí, para ir cerrando nuestro programa, vamos a ver imágenes de la 13ª edición de Fericerdo. Con ustedes, todas las imágenes. Bueno, la verdad que muy contentos de haber realizado la 13ª edición de Fericerdo. Hemos colmado todas nuestras expectativas. El auditorio 1 y 2 y el central realmente siempre estuvieron completos de gente, escuchando a cada disertante. A pesar de todos los problemas que podíamos haber surgido por estas cuestiones sanitarias, se pudieron hacer la visita a la unidad demostrativa, lógicamente tomando todos los recaudos que nos había implementado SENASA. Así que bueno, en fin, muy contentos. Gracias a todos los productores por habernos acompañado en esta edición. Gracias a todas las empresas por seguir apoyando a Fericerdo en cada edición y lógicamente en este momento por ahí difícil ellos nos apoyaron y realmente muy contentos por todo. En este paquete de charlas técnicas que ofrecimos en la Fericerdo realmente estuvimos acorde a las demandas que venía pidiendo el sector, vinculado a las cuestiones de bajo uso de antibióticos, a bienestar animal, a manejo de efluentes. Hemos percibido que la gente se fue muy contenta en la oferta académica que le hemos, reitero, ofrecido. Muy importante también el debate que tuvimos con estas 3 carnes, creo que algo muy importante que necesita no solo el sector, sino el país, que a ver de qué manera los argentinos comenzamos a consumir proteína y a pesar de consumir, digo, también generar divisas y fuente de trabajo, no solo en el sector porcino, sino en el aviar y en el bovino. La verdad que eso fue muy importante, la gente nos acompañó, hubo mucho debate, muchas preguntas y creemos haber estado a la altura de las circunstancias en esta edición en todo lo que se respecta a lo que es capacitación y un nuevo desafío que va a tener en los próximos 10 años la producción porcina. Hasta ahí todas las imágenes de la 13ª edición de Fericerdo. Hay que resaltar que fue la edición con mayor cantidad de asistencia. Y hasta acá el segundo programa de Recorriendo el Campo. De mi parte, muchísimas gracias y será hasta la semana que viene cuando junto a Clifford TV e INTA nos volvamos a encontrar.
Agrofarma es una empresa que con distintos nombres y todo tiene más de 100 años, ha sido siempre familiar. Yo debo ser la segunda generación, ya vienen las terceras. Y sí, de capitales nacionales que está invirtiendo. Hemos hecho una inversión muy grande en la planta de cerca de 10 millones de dólares que esperamos de sus frutos, sobre todo en tecnología, para ayornarnos a las nuevas tecnologías que exigen, sobre todo en los mercados del exterior. Y contamos con unos 8.000 metros de superficie, metros cubiertos, donde ahí tenemos fármacos biológicos, tenemos zona de hormonales, zona de betalactámicos, insecticidas, y toda una serie completa donde todos tenemos productos y esperamos a seguir creciendo. Bueno, ¿cómo se desarrolla una nueva línea de productos? ¿Qué camino lleva? Hoy es un tanto difícil, a veces la gente no tiene idea, pero en términos regulatorios, lo que demora SENASA en aprobar un producto se está casi en 2 años. Hay que tener en cuenta de que previo a eso nosotros lo tenemos que haber probado. Y hay productos, como el caso de los reproductivos, que tenemos un periodo muy corto, o los garrapatas, si no tenemos ese, no nos va bien en esa, tenemos que esperar otro año para probar. O sea que a veces, más o menos en promedio, puede estar en 4 años o más. ¿Cómo hace un laboratorio argentino para digamos, competir con los laboratorios internacionales que también están en el país? Bueno, lo primero que hay que hacer es trabajar, y algo que nos enseñó mi padre fue trabajar e invertir, siempre invertir. Un muy buen porcentaje de todas las utilidades que salen de Agrofarma con el tiempo se reinvierten. Y bueno, aquí vemos el fruto, se reinvierte en tecnología, se reinvierte en todo. Y luego, bueno, a veces competir con una empresa multinacional muy pesada es mucho más fácil que con otra nacional que no tiene costos. Pero bueno, hay que trabajar, abrir nuevos mercados, sobre todo nosotros estamos en un plan de aumentar las exportaciones que lleguen a ser el 50% de nuestra facturación. Y bueno, para eso hay que estar mucho encima de los clientes, como todo, y si me pedís una fórmula no hay que trabajar nada más, y bueno, trabajar, estar encima y cumplir con las normas que son cada vez más exigentes. En cuanto al área de responsabilidad social empresaria, ¿ustedes qué se dedican? ¿Qué están haciendo? Nosotros hace unos 15 años, creo que fuimos los pioneros en el rubro, empezamos con un plan de responsabilidad social empresaria que constó en apoyos a la educación, a la capacitación. Nosotros no podemos ponernos a trabajar en la educación primaria, secundaria, ni nada, pero sí nos apoyamos en todo lo que sea cursos de perfeccionamiento de posgrado. En eso sí podemos trabajar y ya hemos hecho muchísimos cursos de capacitación, hemos traído disertantes del exterior, hemos traído muchos rubros en equinos, donde somos muy fuertes también. Y bueno, ahora estamos planeando, estamos apoyando, ya está hecho el curso de monta natural, en todo lo que sea reproducción, que con la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Parma, es un proyecto realmente muy ambicioso que lo vamos a apoyar, que lo estamos financiando para que pueda hacer. Queríamos sumar a la campaña para fomentar el consumo de miel bajo el lema Sumale miel a tu vida y contarles las características que tiene la miel para el proceso de producción de cerveza artesanal. Elaboramos 10 estilos de cerveza, de los cuales uno se caracteriza por el agregado de miel en diferentes etapas de su proceso productivo. Esta cerveza es la Tandilia Hari. Nosotros consideramos 2 etapas importantes para la incorporación de miel. La primera es en el final de hervor. Lo que hacemos es incorporar 13 gramos de miel por litro de mosto terminado. Bajamos la temperatura a 80 grados. Logramos pasteurizar la miel y evitamos la caramelización de la misma. Esto nos ayuda en el proceso de fermentación, ya que la miel es un alimento natural que posee azúcares simples, tanto fructosa como glucosa, que facilitan el trabajo de la levadura, logrando cervezas de atenuación mayor que un mosto de solo grano y dejando cervezas secas y de alta graduación alcohólica. Otra de las etapas, o la segunda etapa donde incorporamos miel, es durante la maduración de la cerveza. Incorporamos 4 gramos de miel por litro de cerveza terminada. A este proceso lo llamamos dry honey y lo que logramos acá es aportar sabor, aroma y color característico a la miel. Así que bueno, muchas gracias siempre por tenernos en cuenta y queremos invitarlos este 20 de mayo, en el Día de la Abeja, a brindar con una Tandilia Honey. Lo que se hizo a nivel de los establecimientos frigoríficos y a nivel de las cámaras que representamos a los mismos fue desarrollar
sugerencias, protocolos orientativos, y cada uno de los establecimientos fue realizando su propio protocolo de procedimiento. En general, creemos que los establecimientos están bien preparados y reforzamos todo lo que es la capacitación del personal para los cuidados que tienen que tener o que tenemos que tener, porque es fundamental para la prevención la responsabilidad y los cuidados individuales que tenemos que tener cada uno de nosotros en nuestra vida personal, fuera del ámbito laboral y llevando ya al ámbito familiar, y donde nos desempeñamos todos los días. El cuidado individual hace que de ello dependa lo que es el cuidado grupal y el sostenimiento de la actividad. En el caso de la industria frigorífica, al estar comprendido dentro de la industria de la alimentación, hemos sido exceptuados del aislamiento desde un inicio, y eso ha permitido que la industria siga en actividad, que los trabajadores sigan cobrando el 100% de su salario, inclusive aquellos que están licenciados por razones de edad o de riesgo en su salud. Y somos uno de los pocos sectores que podemos decir que estamos en esa condición. Durante esta época de emergencia, a través del IPCBA, lo que se ha trabajado es en una comunicación diferente. Se ha llevado más que nada información hacia el consumidor, entre esos aspectos, cómo el consumo de carne refuerza el sistema inmunológico. Está estudiado y es reconocido por especialistas que el consumo de carnes es indispensable para la salud de las personas. Aporta determinadas proteínas y aminoácidos que hacen que nos mejore nuestro sistema inmunológico, y en el caso de una pandemia como la que estamos atravesando, estar bien fuertes. En el caso de que nos toque infectarnos con el virus, nos mejora la probabilidad de sobrevivencia. También se ha trabajado sobre lo que son recetas de cocina, porque al tener más tiempo se pueden elaborar distintas comidas en base a carnes, que cuando uno está en el ritmo normal y a las apuradas de todos los días a veces se hace difícil. Entonces hemos tratado de llegar con información sobre distintas recetas, de cortes conocidos y algunos otros no tan conocidos, pero que requieren mayor tiempo de elaboración. Eso es lo que ha hecho una comunicación diferente de parte del IPCBA en estos momentos de aislamiento.